Bien, entonces se reinicia la audiencia, se le da la palabra a la defensa. Se encuentran presentes todos los intervinientes, Fiscalía, querellantes y defensa conjuntamente con el imputado. Bien, continuamos entonces, defensa. Va a solicitar que no se haga lugar a la solicitud de que se imponga a mi defendido, a nuestro defendido, la medida cautelar de prisión preventiva, considerando los siguientes argumentos, señoría. En primer lugar, señalar que para que se imponga esta medida cautelar debe acreditarse, debe probarse a estas instancias de la investigación que esta medida cautelar es la única que permite cumplir las finalidades del procedimiento. Y que esta medida es necesaria y proporcionada. Considerando aquello, es que voy a analizar los antecedentes que se han vertido en esta audiencia para fundar principalmente, su señoría, participación criminal, esto es 140 letra B. Muy brevemente me voy a referir a 140 letra A, existencia del delito y los delitos que se han imputado a mi defendido, y finalmente voy a hacerme cargo de necesidad de cautela. Bien, señoría, en relación a la participación, ¿qué queremos decir? Hemos escuchado, su señoría, que en esta audiencia de formalización se han expuesto diversos testimonios de personas que habrían advertido en recorridos de buses del Transantiago una persona que les llamó la atención por vestir ropa grande, por usar mascarilla, y en definitiva esos antecedentes se utilizan para fundar participación, que a una persona que va arriba de un bus le llame la atención que otro use mascarilla. También se ha invocado, su señoría, que en esta serie de imágenes que se han expuesto en esta audiencia, se advertiría la presencia de nuestro defendido caminando por un estacionamiento, caminando por la vía pública, portando entre sus manos una bolsa blanca y haciendo alusión a la vestimenta que éste traería. El hecho es, su señoría, que las diversas imágenes que se han expuesto en esta audiencia tienen una calidad tan baja que es materialmente imposible fundar seriamente que el rostro de las personas que aparecen en las fotografías que se nos expusieron corresponden de manera certera a nuestro defendido. Señoría, déjeme además advertir lo siguiente. Nuestro defendido, como usted ha advertido durante la audiencia y en la foto que se exhibió en esta audiencia del procedimiento de toma de muestras biológicas,
nuestro defendido ha utilizado lentes ópticos. Señoría, yo lo invito a poder mirar usted mismo, a apreciar el nivel de miopía que mi defendido tiene. Por favor, ¿me puedes facilitar? No, sí, se lo alcanzo a ver desde acá. Sí, el Se borde. aprecia que es un vidrio tremendamente grueso. Yo me puse los lentes. Yo también tengo un poco de miopía. La verdad, su señoría, es que mi defendido, si no tiene los lentes puestos, no puede ver absolutamente nada. En las imágenes que se ven, aparece una persona caminando sin lentes en absolutamente todas y cada una de las fotografías que se nos fueron exhibidas. Caminando de manera fluida, con seguridad, con naturalidad, circulando por la vía pública, a bordo de un bus del Transantiago. Y esa actividad es sinceramente imposible para una persona que tiene ese grado de miopía. Ahora bien, en relación a la imposibilidad que nosotros sostenemos de afirmar que las personas que aparecen, o la persona que aparece en las diversas imágenes corresponde a nuestro defendido, nosotros lo afirmamos no solamente, señoría, porque es evidente y salta a la vista que las imágenes son difusas, sino que además, señoría, en la gran mayoría de ellas aparece una persona utilizando una mascarilla. Esa mascarilla que advertimos en las imágenes tapa por completo la cara de la persona que aparece en la fotografía. Desde esa perspectiva es imposible poder corroborar algún elemento de tipo físico que permita vincular la fisonomía de nuestro defendido con las personas que aparecen con esta mascarilla. No hay ningún elemento de tipo distintivo que permita identificar, para los efectos de imponer esta medida cautelar en estas instancias del procedimiento, a nuestro defendido. Ahora bien, su señoría, no es menor que se haya invocado en esta audiencia evidencia que se recolecta de la basura de nuestro defendido, sin perjuicio de todas las discusiones que uno pueda invocar y exponer respecto de la legalidad de la evidencia que se puede recolectar de la basura de una persona en relación al derecho a la privacidad. Lo cierto, su señoría, es que dicha evidencia no conecta a nuestro defendido con su participación culpable en la instalación, fabricación, tenencia, colocación y detonación de los artefactos que se le atribuyen. En realidad, lo que se encontró allí fueron vestigios de la familia de nuestro defendido. Ahora bien, su señoría, en relación a las muestras de ADN que fueron recogidas como evidencia, ahí tenemos que hacer una discusión que va en dos líneas. Por una parte, queremos levantar una discusión en relación a lo que nosotros estimamos que se ha producido en términos de vulnerar el derecho a la defensa, que se produjo el día de ayer, pues nuestro defendido, al momento de prestar un supuesto consentimiento, nosotros podemos afirmar que ese consentimiento no fue informado. La defensa penal pública existe desde el año 2000 como programa y desde el año 2001 como institución, a través de la creación de la ley 19.718. La asistencia del defensor penal público y genéricamente la asistencia de un letrado a actividades tan gravosas como son la extracción de muestras biológicas para ser comparadas con evidencia de sitio del suceso, no cabe la menor duda que ese consentimiento debe ser informado y asesorado debidamente por un letrado. Como expusimos en nuestros alegatos iniciales en esta audiencia, la defensa penal pública se hizo presente en esta investigación a través de la comunicación que efectuó nuestra defensora regional, Viviana Castel, a las 19:35 horas del día de ayer. Con posterioridad, a las 20:15, se habría realizado la toma de muestras biológicas. Es decir, a esas instancias perfectamente nuestro defendido podría haber contado con alguno de nosotros en la asesoría
respecto de la conveniencia de participar en esa actividad de investigación. Esa asesoría no se brindó, no se prestó y nosotros no pudimos acceder a nuestro defendido sino hasta pasadas las 12 de la noche del día de ayer y, como a su señoría le consta, previa interposición de un amparo telefónico que tuvimos que presentar, accionando a fin de lograr en definitiva siquiera entrevistarnos con él. Desde esa perspectiva, su señoría, creemos que acá se ha obtenido una ventaja que es completamente indebida. Si existen elementos de tanta contundencia, de tanto peso, tan certeros, que permiten hoy día al Ministerio Público formular cargos por delitos de la gravedad que se han expuesto el día de hoy, entonces, con tranquilidad, el Ministerio Público pudo perfectamente permitir que nuestro defendido ejerciera todos los derechos y garantías que la Constitución y los pactos internacionales le asisten y se le aseguran. Sin embargo, se nos dejó fuera. No estuvimos en el lugar, no pudimos asesorarlo. Desde esa perspectiva creemos que ese consentimiento está viciado, en nuestra opinión. Ahora bien, su señoría, dejando de ya ese argumento, habiéndolo expuesto, quiero abordar concretamente qué es lo que se encontró, con qué evidencia se contó en cada uno de los hechos que se han formalizado. Indicar, su señoría, que en definitiva, en uno de los hechos que se han atribuido a mi defendido y que dice relación con la colocación de un artefacto de carácter explosivo en un paradero de Vicuña Maquena, el hecho está, su señoría, que acá no se pudo hacer el proceso de match, no se pudo en definitiva lograr efectuar esa parte del proceso que requiere necesariamente una muestra biológica para en definitiva poder afirmar que existe una correspondencia entre la muestra que sirve de corroboración, que es la extracción de la muestra biológica de nuestro defendido, con la evidencia hallada en el sitio del suceso. No hay una valoración estadística de ese resultado. Por lo tanto, es imposible conocer en definitiva la incidencia y por lo tanto la afectación de esa muestra y la posibilidad de que ella se repita en parte de la población. Desde esa perspectiva, su señoría, creemos que a estas instancias de la investigación, esa parte de la pericia que se efectuó no puede utilizarse como parte fundante de la participación criminal. En relación a la muestra que se encontró en la evidencia analizada del artefacto explosivo utilizado para llevarlo al domicilio de Luis de Grange, presidente del Metro, el hecho está, su señoría, que la parte que se logra analizar es tan ínfima, tan menor, que creemos que a estas instancias de la investigación fundar participación criminal carece de un sustento material de gravedad y de seriedad que permita fundar esta medida cautelar. Similar situación ocurre con las 3 muestras que se pudieron encontrar en el artefacto que se habría colocado en la Universidad Católica Silva Enríquez. Lo cierto, su señoría, es que el hecho que se encuentre una evidencia muy menor en parte de los vestigios que quedaron de estos artefactos, algunos que habrían sido detonados incluso por parte de personal de Carabineros, no puede, en nuestra opinión, fundar todos y cada uno de los verbos rectores que se han utilizado en esta audiencia para formalizar investigación. Por el solo hecho de que se haya encontrado parte de algún vestigio de carácter biológico de nuestro defendido,
en los artefactos que habrían sido colocados a don Luis de Grange y en la Universidad Católica Silva Enrique, pues eso significaría, su señoría, que con esta sola evidencia se podría proyectar de alguna manera y por lo tanto suponer y desde esa perspectiva llenar un vacío de evidencia contundente que sí permita identificar a nuestro defendido como aquella persona que fabricó, que almacenó, que colocó y que en definitiva instó porque estos elementos de carácter explosivo, estos artefactos, estos objetos, fueran en definitiva detonados. Se encontró en el domicilio de nuestro defendido diversos tipos de literatura de carácter que se ha expresado acá de carácter anarquista. Se ha señalado que existen revistas, que existen textos, que existen algún tipo de material de carácter literario y al parecer eso podría dar cuenta, por lo tanto, de que él es una persona que se vincula a grupos anarquistas. También se ha señalado, su señoría, que nuestro defendido trabaja en una hojalatería. Se puede descartar que nuestro defendido, que trabaja en una hojalatería, utilizó parte de elementos que se utilizan en su lugar de trabajo para ser entregados a terceras personas que sí habrían efectuado la colocación, la fabricación y en definitiva serían los verdaderos responsables de esto, no se puede descartar. Porque la evidencia encontrada es tan menor que en definitiva todos los elementos que son constitutivos de participación criminal, en este caso son tantos, este delito es tan complejo que se requeriría de una evidencia, de una contundencia y de un peso específico y en definitiva de una evidencia muchísimo mayor en nuestra opinión. Ahora bien, su señoría, de las evidencias que se habrían encontrado en la pieza de nuestro defendido y que habría llegado a la investigación fiscal por la intervención de OS9 y la BOCAR. Su señoría, se ha expresado y se ha destacado por parte del Ministerio Público que se encontraron guantes negros. Él trabaja en una hojalatería. Resulta razonable que tenga guantes. También se señala y se destaca por parte del Ministerio Público que una de las testigos que habría visto una persona arriba del bus del Transantiago habría tenido guantes con puntos blancos. Los guantes que se encontraron en el dormitorio, en la pieza de nuestro defendido, no tienen puntos blancos. ¿En qué, perdón? No tienen puntos blancos en una de sus caras. Podemos afirmar entonces que esos guantes negros que estaban en el dormitorio de nuestro defendido son aquellos guantes que vio la pasajera del Transantiago. No se puede. Segundo, su señoría, al lado de las siliconas, de la foto donde aparecen unas siliconas, también aparecen pañuelos e hipogloss. Se muestran zapatillas negras. Las zapatillas negras no pueden ser más comunes las que se encontraron. No son de ninguna marca conocida, no tienen ningún tipo de color, sello, marca distintiva que permita identificar como que esas zapatillas son las zapatillas que tenían las personas a las que no se les ve el rostro porque estaba una mascarilla puesta en el rostro de las personas que aparecen en la fotografía y, en segundo lugar, es muy difusa. No se puede afirmar que esas zapatillas negras son aquellas que portaban las personas que estaban en la fotografía. Me hago cargo, su señoría, de la polera negra que tendría la imagen de una persona, al parecer indígena, con una lanza. Se afirma que por dos personas que irían en el recorrido de un bus del Transantiago, que les habría llamado la atención que una de las personas que se sube al bus
se habría despojado de la ropa que llevaba y habría quedado en polera negra. A esas personas que declararon en la investigación no se les exhibió la polera que a la que me estoy refiriendo, que sería esta polera negra que se habría encontrado en el dormitorio de mi defendido, y por lo tanto no se puede afirmar que en definitiva las personas que vieron el pasajero que se saca ropa y queda en polera negra, no se puede afirmar que sea la misma polera negra, porque la polera negra que se encontró en la fotografía que se nos exhibió, no se les exhibió a ellas. Por lo tanto, no se puede afirmar que sea la misma. Para terminar con aquella polera, su señoría, la cantidad de unidades que de esa polera se pueden vender en ferias artesanales probablemente, o en comercios de la capital es completamente inconmensurable. Esa no es una polera única, exclusiva, que se venda en sitios web particulares, que sea muy difícil de encontrar, es una polera común y corriente. Por lo tanto, que nuestro defendido la tenga es lo mismo que representa, en nuestra opinión, que ella tenga esas zapatillas negras que no tienen marca. Señoría, se encontraron una caja con luces de Navidad. Se puede afirmar que esas luces que estaban en una caja que decían luces de Navidad, o sea, las luces de Navidad estaban adentro de una caja que decía luces de Navidad. Se puede afirmar que esas luces de Navidad son exactamente las mismas que estaban en los artefactos que habrían sido colocados por nuestro defendido. No se puede afirmar. Tampoco se puede afirmar, porque no se ha evidenciado, no se ha efectuado esa afirmación el día de hoy, que esas luces estuvieran incompletas, que les faltaran algunas de las piezas de vidrio, que son las que constituyen en definitiva el foco. Esa evidencia sencillamente se incorpora dentro de los elementos que son encontrados en la pieza de nuestro defendido, y se afirma que en definitiva, porque hay unas luces de Navidad, entonces esas luces de Navidad son las que se incorporan en los artefactos explosivos, pero no se dice de qué manera, ni de qué forma contribuyen a que estos artefactos explosivos en definitiva logren detonarse. Señoría, se afirma que la tela negra que habría en la pieza de nuestro defendido es la misma tela negra que aparecen en las fotos que se habrían encontrado en este sitio web de internet del movimiento individualistas tendiente a lo salvaje. O también podrían llamarse hordas, hordas del bosque. Ahora, ¿es posible afirmar que esa tela negra que tenía nuestro defendido es exactamente la misma? No se puede afirmar, porque de hecho la tela que existía en la pieza de nuestro defendido tenía desgastada la letra A, que ni siquiera es la letra A que utilizan los anarquistas, que es una letra A que no es perfecta, cuyos extremos, los extremos de la A, particularmente del vértice de arriba, sobresale. Tampoco es una letra anarquista. Y la tela negra que aparece en las imágenes es una tela común y corriente. No hay nada distintivo que lo ubique y que permita afirmar que es la misma. Completamente imposible. Su señoría, se ha indicado por parte del Ministerio Público que la existencia de un notebook es constitutivo de participación criminal. Se invoca la presencia de un notebook como un elemento constitutivo para fundar la prisión preventiva. Al día de hoy, la cantidad de aparatos tecnológicos que existen en la población chilena también, su señoría, es completamente inconmensurable. Las prendas de vestir. Se afirma que nuestro defendido tendría una camisa escocesa gastada dentro de sus pertenencias, se saca una fotografía y se le exhibe a usted para que usted pueda fundar en definitiva una prisión preventiva, fundado en que en definitiva esta camisa sería exactamente la misma que portaba y que vestía la persona que se muestra en esta fotografía poco nítida
y donde no se puede ver ningún elemento distintivo de la fisonomía de la persona porque había una mascarilla. Esa camisa no se puede vincular y no se puede afirmar que es la misma, porque de hecho son de colores parecidos, no son ni siquiera de colores parecidos. La camisa que se muestra en la fotografía es de colores rojizos. La camisa que se muestra en la fotografía de la persona que aparece caminando con una mascarilla es de colores fríos, azules, grises. Tampoco es la misma camisa. Señoría, el pantalón corto. El pantalón corto que se muestra en la fotografía que pertenecería a nuestro defendido y que se habría encontrado en su pieza es un short, es decir, un pantalón corto, cortísimo diría yo. La persona que aparece en la fotografía que se afirma que es nuestro defendido y que aparecería caminando con una polera negra es un bermuda que casi le llega a la rodilla. Tampoco es el mismo short, tampoco es el mismo pantalón negro. Winchas aisladoras. La cantidad de hogares en nuestro país o del mundo donde hay winchas aisladoras, tampoco nos parece a nosotros un elemento de peso para poder, en definitiva, ser un elemento que adicionales con los otros permita decir, no, si en realidad acá es evidente, si este caballero se dedicaba a hacer bomba. Llama la atención que dentro de toda la evidencia que se encuentra no haya nada, absolutamente nada, vinculado a pólvora o algún elemento de carácter explosivo que sirva para la detonación de bombas. No solamente el dormitorio de nuestro defendido se allanó el día de ayer, su señoría, se revisó la casa completa y en ninguna parte se encontró del hogar, del inmueble, algún elemento de carácter explosivo que en definitiva uno puede decir este caballero se dedica a hacer bombas. Relojes que serían en definitiva los que se utilizan para detonar estas bombas. En las fotografías se exhibieron dos que me parecen a mí son relojes despertadores. Tienen la entidad de esos relojes despertadores, tienen las características técnicas. Se ha justificado que ese tipo de reloj sea el que permite activar una bomba, no se ha justificado. Tapas de niples, cables, pesas electrónicas. Las pesas electrónicas habitualmente se afirman como constitutivos del delito de microtráfico. Ahora también nuestro defendido el día de mañana va a tener que enfrentar una imputación por microtráfico porque tenía una pesa electrónica en su domicilio. La foto de Mauricio Morales. Bien, ya hemos dicho que en el domicilio de nuestro defendido sí se han encontrado algunas literaturas o textos que permitirían vincularlos a grupos de carácter anarquista. Pero también sabemos, su señoría, que está prohibido el derecho penal de autor. Ahora bien, su señoría, para terminar el análisis de la evidencia, quiero decir, su señoría, que del conjunto de elementos que hoy día se han expresado, hay por lo menos 3 de ellos donde en definitiva no hay ninguna manera de vincular a nuestro representado, digo de ninguna manera porque en definitiva no hay evidencia de que sea él quien participó en estos hechos. Quiero decir, su señoría, que en definitiva respecto del hecho que se ha denominado como hecho número 1, que sería aquel que se vincula al atentado, al artefacto en la casa de don Óscar Landerreche, no hay ningún tipo de evidencia que lo vincule. La evidencia que lo vincula son estas fotos. Bueno, las fotos yo ya las analicé, su señoría, realmente no, en nuestra opinión no dan lugar a nada. El hecho, el cuarto hecho, que estaría vinculado a un artefacto que se habría puesto en un paradero de bus, en un bus, perdón, cercano a la Facultad de Agronomía de la comuna de La Pintana. Se habría encontrado un termo con emoticones de colores. Eso es, en definitiva, lo que permitiría vincular a nuestro defendido, porque el artefacto que en definitiva se pericia y se analiza por parte de Carabineros
sería del mismo tipo que un termo que habría en la pieza de nuestro defendido, que también tendría estas imágenes de emoticones. Esta es la vinculación que funda participación criminal. La existencia de un termo que al parecer es el mismo. Vuelvo a insistir en el carácter comercial de una venta masiva de este tipo de elementos. ¿Es este termo único? ¿Es este termo un elemento de colección que cueste mucho hacerse de él y que por lo tanto uno diga que es imposible que otra persona lo tenga? Eso no se puede afirmar. Señoría, en cada uno de los hechos que se ha imputado a nuestro defendido, y particularmente al fundar la solicitud de prisión preventiva, el Ministerio Público ha indicado las fechas en las cuales el grupo, al parecer grupo, individualistas tendientes a lo salvaje, habría efectuado comunicados donde se reivindicarían la autoría de la colocación de estos artefactos. El Ministerio Público ha indicado como un elemento serio que les permite a ellos fundar sus solicitudes, y resulta, su señoría, que en todos ellos se señala que el grupo se habría atribuido la autoría y que en definitiva se hacen cargo de la responsabilidad de haberlas colocado. El día de hoy, el grupo individualistas tendientes a lo salvaje ha señalado que la persona que nosotros representamos no es uno de sus miembros. 86 comunicados de ITS, me voy a permitir exponerlo, desmintiendo el arresto de uno de los nuestros. Agosto 9, 2019. Seguimos aquí observando y riendo desde las sombras mientras las policías se festinan con su supuesto detenido miembro del ITS. Sepan que están como siempre equivocados y en su incompetencia vuelven a quedar en ridículo como lo han hecho todos estos años. Los muertos nos protegen y por eso arrojamos a ellos nuestras alabanzas antes del atentado, nos cubren con su manto las deudades malditas del sur y salimos ilesos una y otra vez. No voy a leerlo completo, señoría. No sabemos quién es Camilo. Lo cierto es que no forma parte de la mafia ITS. Por lo tanto, nada ha tenido que ver con los bombazos a Landerreche, a Luis de Grange y a los otros 4 que le adjudican. Esos son solo nuestros. Y quienes hoy se regocijan de la captura de un peligroso terrorista deberán acabar aceptando que probablemente no hayan atrapado más que a un vándalo, porque los supuestos materiales para la fabricación de artefactos explosivos los pueden tener en casa cualquiera: tornillos, cinta adhesiva, fósforos, carbón. Pero de todo lo que están diciendo, lo más chistoso es eso del lobo solitario, que no se lo cree ni el señor Chadwick, ni el fiscal, ni nadie con un poco de sentido común. Una sola persona estuvo fabricando y enviando explosivos, hiriendo personas de influencia y sin ayuda de nadie. Ya quisiéramos tener un cabra así dentro de la horda. En definitiva, su señoría, no voy a continuar con el manifiesto. Ya ha quedado claro que en definitiva este movimiento, que para el Ministerio Público es serio que se atribuya la autoría de la colocación de artefactos explosivos, por lo tanto, coherentemente tendrá que aceptarse entonces que con la sola afirmación de es muy serio que este movimiento se atribuya la autoría, también tendrá que ser entonces muy serio que digan que nuestro defendido no es parte de su movimiento, porque desde otra perspectiva resultaría acomodaticio que el Ministerio Público diga el movimiento está vinculado con la colocación de artefactos explosivos, porque así lo hizo en su solicitud de prisión preventiva respecto a cada uno de los hechos, y luego que el movimiento dice que no, no, en realidad no, ahora lo están haciendo para descartarlo, para liberarlo de responsabilidad. Entonces, ¿tomamos en serio los manifiestos del movimiento ITS o no los tomamos en serio? En nuestra opinión, eso quedará a criterio de su señoría. Magistrado, voy además a hacer presente lo siguiente, para terminar nuestra alegación. Desde el punto de vista de necesidad cautelar,
Nuestro defendido es una persona que hasta el momento carece de anotaciones penales frontales. Es una persona que tiene irreprochable conducta exterior, completa. No tiene causas como adolescente, no tiene ninguna causa terminada por alguna salida alternativa. Es una persona que, como decía, hasta el momento no ha tenido contacto alguno con el sistema penal. Cuenta con arraigo social y familiar. El mismo Ministerio Público ha expresado que hasta el día de ayer él concurría a su trabajo y cumplidoramente asistía. Tanto es así que lo esperaron a la salida del trabajo para detenerlo. Desde esa perspectiva, estando presente su familia, a quienes conocimos el día de ayer, es parte de un grupo familiar que se compone de una madre, un padre, un hermano gemelo, y en definitiva es una persona que perfectamente puede enfrentar la investigación que se ha iniciado en su contra con estos elementos para fundar su participación en un lugar distinto a un centro de gendarmería. Creemos que si lo que se ha expresado es peligro de fuga como un elemento muy relevante para fundar en definitiva la prisión preventiva, aquí el Código Procesal Penal es claro en indicar que el peligro de fuga permite cautelar la vinculación del imputado a los actos del procedimiento a través de rendir una fianza económica. Además, su señoría, creemos que en un caso como este, también para resguardar la seguridad de nuestro defendido, un arresto domiciliario total no se alejaría para nada de las necesidades de cumplir los fines del procedimiento. El arraigo nacional nos parece también que es una medida cautelar que es completamente proporcionada en conjunto con el arresto domiciliario total a los hechos por los cuales nuestro defendido ha sido formalizado el día de hoy. Y en definitiva, concluyendo, voy a solicitar, reiterando, que no se haga lugar a la solicitud del Ministerio Público de imponer a nuestro defendido la medida cautelar más gravosa y que a estas instancias de la investigación, después de varios meses e incluso años, deberían contarse con antecedentes de una contundencia mayor para fundar participación. Con eso finalizo mi argumentación, magistrado. Gracias. Bien, gracias. Posibilidad de retrucar entonces, Fiscalía. Muy brevemente, señoría, le agradezco en primer lugar a la defensa el recordatorio de los distintos elementos de convicción que el Ministerio Público fue virtiendo a lo largo de su alegación. La única diferencia que reviste el análisis casi pormenorizado de la defensa es que ella los descontextualiza. Y yo también debo coincidir con ella en que si los analizo individualmente debo arribar a la misma conclusión, pero no ese es el análisis que el Ministerio Público ha solicitado al Tribunal de su Señoría realizar. Es un análisis completo, global, de todos los distintos elementos de convicción que han sido vertidos en esta audiencia, y al analizarlo de esa manera es que efectivamente se puede arribar a la correcta consideración de todos y cada uno de ellos. Simplemente, su señoría, indiqué unos puntos muy precisos. Lentes ópticos. La verdad es que no cabe duda alguna de que la persona que se desplaza con la polera negra, con el motivo indígena circular en el pecho, es el imputado aquí presente, y todos claramente vimos que lo hace sin lentes ópticos. Lo mismo, su señoría, se puede observar en las distintas fotografías que se obtuvieron desde, insisto, perfiles públicos de Facebook a los que se pudo acceder, en donde se observa también en una pluralidad de fotografías sin utilizar ningún tipo de lente óptico. La basura no lo conecta. Cree el Ministerio Público que sí lo conecta más que suficientemente, su señoría, y sobre todo si lo consideramos de manera conjunta nuevamente con la prueba genética que se logró tras la voluntariedad en la entrega de una muestra sanguínea el día de ayer. Sobre el particular, y antes de acudir al fondo, al resultado, su señoría, considera el Ministerio Público que la Corte Suprema es pacífica ya a esta altura, en orden a que, existiendo una suficiente conocimiento de los derechos que le asisten al imputado, y aquí ha existido la comunicación debida de los derechos que le asisten al imputado, mayor de edad, como indiqué, sin ninguna alteración psíquica, psicológica o psiquiátrica, su señoría,
puede perfectamente, y siendo un derecho renunciable absolutamente, el que ha sido, según la defensa, afectado indebidamente, puede, dice el Ministerio Público, y considera que con la jurisprudencia de la Corte Suprema de su lado, levantarse esa inicial prohibición, como en este caso, y tomar legítimamente la muestra biológica que dio los resultados ya indicados. 3 ADNs, 2 de ellos coincidentes plenamente con el perfil genético del imputado, y el tercero, su señoría, el de la universidad, no, perdón, del paradero del Transantiago en Vicuña Maquena. Se incluyen, es distinta en ese caso la vinculación del ADN del imputado con el ADN de ese sitio de suceso, pero se incluyen todos sus marcadores en el perfil genético mezcla existente desde ese sitio de suceso, a diferencia de los otros 2 en donde hace un match completo, y la manera en que son presentados los resultados, para decirlo en términos bastante pedestres, su señoría me perdonará el tribunal, pero la verdad es que se necesitarían muchos planetas tierras con más de 7.000 millones de habitantes en el presente cada uno de ellos para que eventualmente pudiera surgir la posibilidad de una segunda persona con el mismo patrón genético, perfil genético, su señoría, del imputado en esos sitios de suceso. ITS anarquistas, solicito hacer una distinción clara, su señoría, que existe en el medio, al menos actualmente, entre individualistas tendiendo a lo salvaje, no tendiente a lo salvaje, esa, si no me equivoco, era su denominación antigua, a la que renunciaron por la nueva, versus anarquistas, que en definitiva existe una suerte de pugna por cuanto los anarquistas, al menos una facción o una corriente mayoritaria de ellos ha hecho oposición, y se conoce absolutamente en el ámbito, ha hecho absoluta oposición a los mecanismos de expresión violenta de ITS, de atacar indiscriminadamente, sin importar el resultado en términos de vida y de integridad física de las personas, a diferencia de ese grupo de anarquistas, su señoría. De manera que el Ministerio Público tiene clara la diferencia. En este caso hablamos de ITS y no hablamos de anarquismo. Finalmente, su señoría, en cuanto a los antecedentes vertidos en esta audiencia, es cierto, es como decir, yo digo la verdad, pero soy un mentiroso. ¿Qué es lo correcto, su señoría? Soy el mentiroso que está diciendo en ese minuto la verdad, de faltar a la verdad o a la inversa. Ocurre de esa manera de alguna forma con lo que termina diciendo la defensa en orden al comunicado que apareció el día de hoy. Efectivamente existe ese comunicado aparecido. La diferencia, y por eso el Ministerio Público ha esgrimido los anteriores comunicados, es que dan una prueba absolutamente cierta de que su contenido es verídico, y ese contenido verídico son las imágenes de los artefactos explosivos antes de ser enviados, antes de ser colocados y evidentemente antes de ser detonados. En cuanto a la necesidad de cautela, es claro, considera el Ministerio Público en este caso, el peligro para la seguridad de la sociedad, el peligro de reiteración existente en una conducta, como decía uno de los o más de uno de los abogados querellantes. El peligro cierto de reiteración de la conducta es más que evidente, sus señorías, y desde el año 2017, el 12 de enero de 2017, que comienza esta seguidilla de 6 hechos que le pueden ser imputados al imputado aquí presente, Camilo Gajardo Escalona. Es más que plausible, su señoría, considerar que una medida cautelar distinta de la privación efectiva de libertad puede echar por tierra esta necesidad de cautela mediante la ejecución efectiva de un nuevo atentado. Y adicionalmente, en cuanto a la necesidad de cautela también por peligro de fuga, reitero lo ya indicado, y en cuanto a lo establecido por el legislador con la posibilidad de una caución, la verdad es que eso es facultativo para el tribunal, y aún en ese evento considera el Ministerio Público, que atendió todos estos antecedentes, es absolutamente improcedente acudir a esa norma. Reitero la petición, su señoría, de prisión preventiva. Abogado del Ministerio del Interior. Gracias, su señoría. Muy breve. Efectivamente, lo que dice el Ministerio Público es completamente razonable y de acuerdo a los principios de la lógica. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, un animal cualquiera, un gato, y separo una oreja, otra oreja, una cola, no voy a tener un gato, voy a tener distintas partes de algo que es otra cosa si está toda y funciona toda junta. En este caso, la prueba y la evidencia que largamente el Ministerio Público exhibe es
aquella que le da todo el sentido a esta prueba, pero también muchas de ellas de manera individual, particularmente la prueba científica, algunas pruebas testimoniales y las evidencias recogidas. Yo entiendo el planteamiento de la defensa, pero es un planteamiento que tiene que hacer en otra parte. Incluso la manera en que se expone el argumento es básicamente de poner en duda cada una de las pruebas. Pero eso es un argumento de clausura, eso es un argumento en otra etapa del proceso. Eso tiene que ver con el estándar que se exige para los efectos de condenar a alguien. No es lo que hoy día ocurre aquí. Aquí lo que tenemos es una audiencia en que el Ministerio Público formula cargo, formaliza, o sea, perdón, no formula cargo, hace la formalización, comunica la investigación, y a partir de eso, sosteniendo ellos esa potestad, son los que piden la prisión preventiva y a la cual los querellantes adherimos. El resto, su señoría, es una discusión que hay que tener en otro momento. Las imputaciones que se están haciendo de conformidad a lo que dispone el artículo 140 son aquellas que permiten precisamente justificar la existencia de un peligro para la sociedad y particularmente el peligro de fuga, porque aquí el Ministerio Público está entregando antecedentes numerosos en relación a los distintos hechos ya ocurridos que indican que incluso esta persona estaba en condiciones y tenía elementos que inducían a pensar que iban a volver a cometer una acción de esta naturaleza. Finalmente, me parece a mí que el punto de la publicación que se ha citado, si uno se fija en la exposición del Ministerio Público, no tiene una numeración correlativa en esa página. No necesariamente todo lo publicado en esa página es publicado por aquel que fabrica estas bombas y que las exhibe previamente. Ahí está el punto. Las bombas que explotan y las que son desactivadas son exhibidas previamente y se puede constatar de manera completamente fehaciente en aquellos casos en que se desactivaron las bombas, en que la bomba fotografiada es la misma bomba que la bomba desactivada. Ahí está el valor de esa afirmación. Pero de aquí a sostener que esta persona tiene que, en definitiva, quedar, no se le tiene que aplicar la prisión preventiva porque hoy día está con anteojos, pero no aparece con anteojos antes. No hay ninguna circunstancia que pueda justificar eso. Podría usar, si es que él tiene un problema de visión, a lo mejor usa lentes de contacto, no puede sostenerse esa argumentación. Por lo demás, la defensa no tiene la convicción completa, por algo está ofreciendo un arresto domiciliario total. No está haciendo una alegación, en eso es contradictoria. Si está sosteniendo la inocencia de su representado, su ninguna vinculación con los hechos, debería pedir que no se le aplicara ninguna medida o una cautelar de mínima gravedad. En definitiva, creo que no hemos escuchado ningún argumento que permita eludir la necesidad de decretar la prisión preventiva de la persona formalizada. Nada más. Bien. Abogado de Codelco. Sí. Gracias, su señoría. Muy breve. Me quiero concentrar, adhiero a todo lo que se ha dicho, en este argumento relativo a la publicación de ITS. No hay, como se ha dicho, una decisión acomodaticia de dar por bueno lo que se dijo antes y por malo lo que se dice ahora. Hay una diferencia sustancial. No es que se haya decidido creer en declaraciones expresadas en esa página. No ha quedado más opción que creer en la veracidad de lo que se publicaba, no por lo que se declaraba, sino por la evidencia que se mostraba. Y en cambio ahora lo que tenemos, a diferencia de las ocasiones anteriores, es una simple declaración, no pertenece a nosotros. Entonces, desde luego, había no buenas razones, sino la inevitabilidad de creer en lo que aparecía en las publicaciones que se citaron, y en cambio parece muy poco verosímil lo que aparece en la publicación de hoy. En el resto, su señoría, adhiero a lo que se ha dicho. Aquí no son los indicios por separado, sino que
la confluencia y la congruencia entre ellos de indicios que son consistentes todos entre sí, lo que le dan fuerza probatoria al caso que ha presentado el Ministerio Público. Bien, gracias. Abogado Maximiliano Torrico. Señoría, y para no reiterar, es evidente que la defensa lo que ha hecho es desagregar, por así decirlo, la prueba, analizando particularmente cada uno de estos elementos, y lo que aquí debe hacer el tribunal, como ya se ha expuesto, es hacer una valoración conjunta, tal como ha sido la exposición del Ministerio Público. Me quiero referir a dos puntos en particular. Muy brevemente, su señoría, este interviniente tiene conocimiento de que, digamos, los dichos de la defensa en relación con que no hay antecedentes no serían tales, y, digamos, si el Ministerio Público pudiera, digamos, confirmar eso, hay dos, digamos, antecedentes por falta en causas antiguas ante el séptimo y el sexto juzgado de garantía. Tengo los datos aquí. Solo RIT 1871-2012 y 3130 del 2013. Por otra parte, en relación con, con la evidencia, está claro, su señoría, que la evidencia es contundente. Hay prueba biológica, hay perfiles genéticos que han sido comparados, que son coincidentes, digamos, con dos de los artefactos explosivos. En relación con el hecho de Vicuña Maquena, que es el hecho 5, efectivamente la defensa hace presente que no existe, digamos, un match casi perfecto como en los hechos 3 y hecho 6, ¿no? Sin embargo, se trata, evidentemente también hay digamos, muestra biológica que es coincidente, pero sobre todo hay indicios que, a juicio de este interviniente, tomados en su conjunto, son suficientes para por lo menos dar por acreditada la probabilidad de que esto haya ocurrido, que es el estándar que se requiere en este momento procesal. No voy a reiterar porque ya lo ha dicho el Ministerio Público, pero se encontró, digamos, la ropa con la que andaba vestido el imputado el día de los hechos en el paradero, digamos, de Vicuña Maquena con Bilbao, que se encontraron, digamos, en su domicilio, la mascarilla y los restos de, esto es muy importante, quiero hacer hincapié en este punto, restos de las luces navideñas que encuentran en la casa del imputado, que se encuentran en la pierna de una de las víctimas, de iniciales MC, V, B larga. Y en relación con la necesidad de cautela, como ya se ha dicho, es evidente el riesgo que existe de una reincidencia, producto del tiempo en que se viene desarrollándose, del tiempo que vienen desarrollándose estos hechos, hace 2 años aproximadamente, más de 2 años. Evidentemente se cumplen con todos los criterios que el legislador ha establecido en orden a considerar que existe peligro para la seguridad de la sociedad, en términos de la gravedad de los delitos asignados, del número de los mismos y el carácter. Y es por eso, su señoría, que voy a adherir, digamos, a las palabras que ya se han formulado en esta audiencia y a la solicitud de rechazo de la solicitud de la defensa. Gracias. Abogado Rafael Ferrada. Señoría, vamos a solicitar reiterar el rechazo a la solicitud de la defensa y mantenerla, o sea, que se dé la medida cautelar de prisión preventiva. En virtud de que acá no se trata solamente de un antecedente o un testigo, no más que acredite, sino son distintos antecedentes, o sea, no sé, con temas de 10, quizás son varios. Y eso se notó por el esfuerzo que tuvo que hacer la defensa de tratar de desagregar cada uno para tratar de desvirtuarlo. Es un trabajo que tenía su argumento, pero cuando se ve el conjunto, si se cae uno, otro es suficiente para poder acreditar en esta etapa procesal de que el imputado tiene participación en los hechos que se establecen. Sobre todo recalcando que existe prueba científica. O sea, prueba científica que no solamente va más allá de toda duda razonable, sino son cuestiones que tienen que ver con rigurosidad. Y trata de descartarlo en la defensa de la prueba científica debido a que el imputado se habría sometido a las pericias correspondientes respecto a esto sin una defensa correspondiente. Pero podemos recalcar que el imputado tenía conocimiento de los derechos que le existían como tal al momento de la detención
y que la etapa procesal, para establecer si existe alguna ilicitud o no respecto a esa diligencia probatoria, va a ser el juicio de preparación del juicio oral. Pero en esta etapa procesal ya su señoría descartó la ilegalidad que acusó la defensa respecto a esto. Así que la prueba científica es un antecedente suficiente para determinar la participación del imputado en estos antecedentes. Respecto al hecho en el cual nosotros nos querellamos, se habla de que la imagen de la cámara del hecho 1 no correspondería al imputado en virtud de que éste padece una miopía. Bueno, tal cual como yo también en mi caso, a veces me saco los lentes para ciertas actividades o para andar en la calle. Lo mismo puede pasar con el imputado porque no tenemos certeza de la cantidad de miopía o hace 2 años cuánta miopía tenía. Además que esto no se condice con, como lo dijo tal cual el Ministerio Público, con las imágenes que vimos de las redes sociales, en las cuales el imputado aparecía sin lentes y esa imagen del rostro correspondía a las imágenes que estaban por las cámaras en el hecho número 1. En cuanto a la polera, hubo una coincidencia absoluta con la que se descubrió la vestimenta que se descubrió en el domicilio del imputado. Y no creo que exista tanta casualidad, viendo los otros antecedentes científicos, los otros antecedentes del rostro, de que la polera sea la misma que puede aparecer en todo el mercado nacional. Yo nunca he visto esa polera. Por ejemplo, yo creo que muchos de acá nunca han visto una polera de esas características, como para decir como que abunda en el mercado como una polera con una marca correspondiente. Así que yo creo que no es un argumento suficiente para poder descartarlo. En último lugar, su señoría, yo quiero recalcar que existe una necesidad de cautela, que nos lo han dicho los anteriores querellantes, porque existe en realidad un peligro para la sociedad por la entidad de los delitos que están involucrados. Un delito de artefacto explosivo por la Ley de Control de Armas ya tiene pena de crimen. Si agregamos también la connotación terrorista que hemos argumentado algunos de los querellantes, porque se realizó contra algunas autoridades políticas, porque se realizó en distintos lugares públicos, esto aumenta la pena, lo cual presume, según el artículo 140, que el imputado es un peligro para la sociedad. Además de considerar lo que dijeron también los otros querellantes, que la libertad del imputado puede poner en riesgo que futuros hechos de artefactos explosivos puedan suceder en algún lugar de la ciudad de Santiago. Así que, su señoría, nosotros vamos a ratificar la solicitud de prisión preventiva. En defensa, posibilidad de retrucar respecto a los dichos del Ministerio Público y querellantes. Sí, señoría, voy a agregar brevemente una situación con respecto, una precisión en realidad con respecto al cuestionamiento que ha planteado la defensa el día de hoy con el material genético que ha sido encontrado supuestamente a mi representado con un correlato de evidencia incautada en 3 sitios del suceso de los 6 por los cuales ha sido formalizado el día de hoy. Lo que plantea la defensa, en realidad, el punto central no tiene tanta relación, si bien es importante, con el derecho a la defensa de mi representado y a las implicancias que tuvo que nosotros no estuviésemos presentes, no solamente por la información a la cual mi representado tuvo que haber tenido acceso y a la entidad de la información específicamente relacionado con las consecuencias de lo que él estaba haciendo, porque es distinto planteárselo de la manera de si quiere colaborar con la investigación para hacer una prueba de ADN o con las consecuencias incriminatorias que eso efectivamente conlleva. Ese es un punto, pero ese no es el principal. El punto principal que plantea la defensa con respecto a las dudas que ponemos, ya que es la evidencia que el Ministerio Público ha catalogado como de más peso, se encuentra supuestamente evidencia en 3 lugares distintos de los 6, ¿no es verdad? En el hecho número 6, atribuido a mi representado, se manifiesta que efectivamente habría un match. Incluso habría una prueba categórica con respecto a la comparación estadística que atribuiría a mi representado esa responsabilidad. Pero bien,
de todas las muestras que fueron levantadas del sitio del suceso en esa oportunidad, solamente una de ellas, que es una prueba que en todo caso corresponde a una mezcla. Mezcla quiere decir, evidentemente, que está combinada con varios perfiles genéticos, por lo tanto que no necesariamente puede corresponder exclusivamente a mi representado, sino que también puede estar mezclada con otros perfiles genéticos. La forma en la cual hacen match tiene relación con solo una muestra de todas las que fueron levantadas en el sitio del suceso, que evidentemente son muchísimas. En la copia de la carpeta, en el breve espacio que tuvimos para poder analizarla, aparecían más de 3, digamos, por lo menos. Y de todas aquellas, solamente una estaba en condiciones de ser comparada con la muestra levantada ahora de mi representado. Y solamente una de ellas. Eso quiere decir, y no tuvimos la oportunidad ni el tiempo de verificar esa precisión y ese detalle, que solamente una de las encontradas, que no sabemos a qué parte perteneciente de este supuesto aparato explosivo corresponde, solo una de ellas, porque como su señoría bien sabe, unas bombas están artesanalmente creadas con varias partes distintas. Solo una de ellas. No es que la bomba tenga el perfil de ADN de mi representado, sino que una pieza de todo aquello. No sabemos si es la pila, no sabemos si es un cable, no sabemos si es que es un fierro correspondiente de quizás la hojalatería, que es donde mi representado trabaja. Y esto lo quiero vincular, su señoría, brevemente con el caso de la Universidad Católica Silva Enrique. En ese caso, si mal no recuerdo, son solo 3. De todas las evidencias y todas las muestras levantadas del sitio del suceso, solo 3 estaban en condiciones de ser incorporadas y que habrían tenido el match con el perfil genético de mi representado. 3 de todo el componente de toda la bomba. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque se ha aludido a este perfil de mi representado, que se habría encontrado literatura en su casa, perteneciente a ciertos grupos, ¿cierto? Independiente si se tratan de los anarquistas o del que se prefiera. Mi representado sí podría tener una ideología o podría tener amigos que pertenezcan a A, B o C, tendientes, corrientes en realidad. Si es que mi representado tiene amigos, mi representado puede haber recibido personas en su casa que efectivamente puedan haber tomado, mi representado les puede haber pasado o facilitado o se pueden haber llevado, o en definitiva, cuando mi representado pasa, por ejemplo, una pila o, por ejemplo, un cable, él no sabe qué destino, estoy poniéndome en la hipótesis, no estoy diciendo que eso fue así, pero si es que mi representado facilita algún elemento dentro de los cuales posteriormente fue encontrado dentro de este aparato explosivo, mi representado no sabe con qué finalidad lo está facilitando. Y en ese sentido no está su perfil genético en todo, sino que una muestra mezcla que no sabemos en realidad a qué corresponde, y sabiéndolo es solamente una de todos. O sea, no es, y con esto termino, y con esta es la frase importante, que en los 2 lugares, sitio del suceso, donde hay match, no corresponden a todo el artefacto explosivo, sino que una pieza que no sabemos cuál fue la trayectoria previa que hace que encaje en definitiva con este aparato. Y con el caso del paradero de Vicuña Maquena, no tenemos esa evidencia comparativa, solamente se incluye lo que es absolutamente importante, y ese es el antecedente, su señoría, que se tuvo en el caso de Bombas 2, objeto de poder absolver, porque se establece en el fallo del 6º Tribunal Oral en lo Penal que esa comparación genética que sea estadística es absolutamente necesaria, objeto de poder determinar que se trata del perfil genético de otra persona, y a modo de ejemplo, en ese caso, por ejemplo, se estableció el perfil genético comparativo con una de las víctimas y también calzaba. Si es que se incluía dentro de aquella muestra, puede haber un match, pero sin la evidencia estadística comparativa, no es posible determinar que pertenezca a una persona. Por lo tanto, no hay antecedentes suficientes con respecto al caso de Vicuña Maquena para, pese a existir una prueba de ADN, como se ha dicho, vincular a mi representado con respecto a ese hecho, su señoría. Bien, última posibilidad de retrucar. Fiscalía, creyente, Fiscalía, tiene la palabra. Hay una... ¿Se ve allá o no?
Una sola cosa, su señoría, diré. ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Ya, no importa. Una de las fotografías que exhibí, su señoría, había un par de guantes y a continuación una fotografía de un cajón de un mueble, en donde se puede observar el contenido del cajón, que es el líquido típico para limpiar lentes de contacto, y a su lado la caja contenedora de los lentes de contacto. Vista particular de la evidencia E14, de esa manera está señalado, su señoría, la... No, si no es allá, pues acá. Tienes que prender el extracto de filiación, esa muestra de la foto del... Sí. No se quiere, le exige la fotografía al tribunal y a la defensa, porque los querellantes Y en el la tienen mismo- conocimiento. el mismo orden, su señoría. Ahí está. Ahí se puede observar, su señoría, el líquido y el contenedor. Y la líquido y contenedor y la fotografía del registro civil del imputado. La verdad es que me cuesta apreciar porque no existen anteojos en la fotografía. Nada más, su señoría. Abogado Ministerio del Interior. ¿Ya? Codelco, No, su señoría. Maximiliano Torrico, Señoría. don Rafael Ferrada. Bien, se cierra el debate, entonces el tribunal va a pronunciar decisión respecto a la medida cautelar decretada, o sea, solicitada por el Ministerio Público. Y en tal sentido el tribunal va a acceder a la petición del Ministerio Público y de los querellantes en cuanto a decretar medida cautelar de prisión preventiva. Voy a dar mis argumentos de convicción, haciéndome primeramente cargo de lo señalado por la defensa. Se ha dicho por la defensa que no se ha acreditado por parte del Ministerio Público tanto la letra A como la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en este caso, en concepto del tribunal, la defensa hierra en tal sentido, toda vez que lo que exige el legislador en el artículo 140 no es acreditación al momento de discutirse y decretarse las medidas cautelares, en este caso de prisión preventiva, sino lo que exige el legislador es que se justifique la existencia del delito y que se entreguen indicios fundados respecto a la participación culpable del imputado en la comisión del mismo. Lo que entiende la jurisprudencia y la doctrina por justificación del delito es que para el tribunal sea plausible la existencia del delito. Es decir, existen antecedentes que permitan en una primera instancia pensar de que efectivamente esos delitos fueron cometidos, en este caso, por la persona del imputado, y que existen indicios como para construir presunción fundada de participación culpable. Por eso es distinta la situación a la acreditación que a la justificación y la entrega de indicios fundados en cuanto a participación criminal. También se dijo por la defensa que no se asistió al imputado con la debida defensa jurídica al momento de recabarse o realizarse estas medidas intrusivas, principalmente el artículo 197 del Código Procesal Penal en cuanto a exámenes corporales. Sin embargo, el tribunal entiende que esta situación o esta apreciación de la defensa también resulta errada, toda vez que tratándose de una persona adulta, mayor de edad, consciente, autónoma de sus actos, tiene poder de decisión respecto de lo que le formula la Fiscalía en cuanto a la obtención de exámenes corporales del artículo 197 del Código Procesal Penal. Tanto es así que el mismo legislador procesal penal establece estas posibilidades
en el mismo texto del Código Procesal Penal, por ejemplo, en el artículo 205, que establece la entrada y registro, donde no es necesario que el imputado cuente con una asesoría técnica como para acceder a la entrada de registro voluntaria. Y más todavía lo dispuesto en el artículo 197, que es el caso que se aplica respecto del imputado aquí presente. Lo que sí se exige por parte del legislador procesal penal en cuanto a la comparecencia de la asistencia técnica para la debida defensa jurídica del imputado es la declaración, es el momento de la declaración del imputado, conforme lo señala el artículo 91 del Código Procesal Penal. Tanto es así que en la parte final del artículo 91 del Código dice que en cualquier momento podrá incorporarse la defensa a un momento de la declaración del imputado, obviamente por las consecuencias jurídicas que tiene la declaración, que puede ser en algún evento autoinculpatoria respecto a la persona del imputado. También se ha dicho por la defensa que las diferentes especies incautadas en el domicilio del imputado, previa orden de entrada y registro dispuesta por el tribunal, por ejemplo, guantes, zapatillas negras, baterías, wincha hiladora, polera negra, son elementos comunes que se pueden encontrar en cualquier domicilio de cualquier persona o ciudadano de este país. Sin embargo, y en este caso coincido con la Fiscalía y los creyentes, estos elementos individualmente considerados deben sí apreciarse en forma conjunta y valorarse en una situación de contexto conforme a los delitos imputados. No se puede hacer un uso, no se puede hacer una apreciación o una valoración conforme a la regla de la sana crítica en forma independiente o en forma separada, sino que necesariamente, conforme a las reglas de la lógica y máxima de la experiencia, se tienen que hacer una situación de contexto y una valoración armónica de acuerdo a los delitos por los cuales fue formalizado el imputado aquí presente. Y entrego también en este momento mis elementos de convicción. El tribunal, en definitiva, resultó persuadido y convencido con la prueba aportada por el Ministerio Público respecto a la concurrencia de las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Haciendo un resumen de la prueba exhibida o los elementos de prueba exhibidas por la Fiscalía en esta audiencia, como fueron diversas diligencias de investigación, declaraciones de testigos, exámenes periciales de diversa índole. Se puede estimar por el tribunal de que efectivamente se entiende justificado los 6 delitos por los cuales fue formalizado el imputado y ha provocado fuerza de convicción especial al juzgador la declaración de los diferentes testigos, los 6 hechos por los cuales fue formalizado el imputado, y a partir de ello puedo derivar de que el imputado siempre tenía una misma forma de actuación en los diferentes delitos o los hechos por los cuales ha sido formalizado. En todos los casos vestía de la misma forma, una idéntica forma de actuación en los diversos hechos, a lo que se debe agregar un elemento no menos importante, el hecho de las comunicaciones y publicaciones que en todos los casos realizaba el grupo ITS en la página de Internet, dando cuenta de los hechos realizados o cometidos, lo que, reitero, deben apreciarse en forma conjunta, armónica, conforme a todos los antecedentes que se han agrupado o se han allegado al momento de esta audiencia de discusión de medidas cautelares. Hay un hecho también no menos importante y relevante en concepto del tribunal, que es el producto de la entrada y registro del domicilio del imputado y también del domicilio laboral del imputado. En este caso se encontraba una serie de instrumentos utilizados para los elementos explosivos, incluso un niple idéntico a lo utilizado previamente en los hechos y otros elementos que lo vinculan, como la misma revista Ajajema. Reitero, estos elementos deben apreciarse en forma conjunta y armónica. Y también provoca fuerza de convicción al tribunal el resultado de los informes periciales genéticos, coincidentes con el perfil genético del imputado en cuanto a la evidencia incautada en a lo menos 3 de los hechos formalizados respecto del imputado aquí presente. En definitiva, respecto a la letra A del Código Procesal Penal, el tribunal ha resultado persuadido en cuanto a la existencia de diversos delitos
que están señalados en la ley 18.134 sobre 18.314 sobre conductas terroristas. El artículo 2, número 1, homicidio calificado terrorista en carácter de frustrado, lesiones graves terroristas consumadas, daños también en el mismo contexto terrorista, y en todos los casos, conforme a lo ya razonado por el tribunal, es posible achacar responsabilidad directa al imputado, conforme al artículo 15, número 1 del Código Punitivo. En definitiva, respecto al presupuesto material, no cabe sino concluir al tribunal de que los hechos atribuidos al imputado aquí presente pueden ser calificados al momento de esta audiencia como verdaderamente hechos terroristas, por cuanto el imputado indudablemente causó un temor injustificado en la población de ser víctima de hechos similares, conforme lo señala el legislador también en el artículo 1 de la 18.314, ya tantas veces señalada. Respecto a la necesidad de cautela, desde ya considero que otras medidas cautelares del artículo 155 son insuficientes como para resguardar a la sociedad frente a este tipo de conductas terroristas, conductas totalmente despreciativas de bienes ajenos a la persona del imputado, tendientes a destruir o perjudicar bienes tan importantes para nuestra sociedad como es o como son la vida, la integridad física, psicológica y la propiedad de las personas. No podría ser aplicar frente a estos delitos tan graves una medida cautelar como un arresto domiciliario tal cual fue propuesto por la defensa, sino que considero que la medida cautelar de prisión preventiva en este caso resulta necesaria, proporcional y la única atingente para este tipo de conductas, estimando desde ya y resumiendo en definitiva la resolución del tribunal que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y a fin de cautelar su comparecencia a juicio, toda vez que a todas luces, en el caso de ser condenado ha de cumplir pena efectiva, se decreta prisión preventiva respecto del imputado aquí presente, Camilo Gajardo Escalona. Plazo de investigación, Voy a proponer 100 días, señoría. 100 días. Voy a fundar mi solicitud Sí. en lo siguiente. En primer lugar, nuestro defendido va a ser recluido, va a quedar privado de libertad. Desde esa perspectiva creemos que la privación de libertad tiene que acotarse lo más posible. En segundo lugar, indicar que esta es una causa que lleva un tiempo bastante extenso de investigación desformalizada. Uno de los hechos que se ubica en el pasado, desde que funda de alguna manera la competencia de este tribunal, ocurrió en enero del año 2017. Durante todo este tiempo, casi 2 años y medio, se han venido efectuando distintos tipos de averiguaciones, indagaciones, actividades de investigación sin ningún tipo de control judicial, de intervención de la defensa, y desde esa perspectiva creemos que el tiempo que estamos proponiendo debiera servir tanto para que la defensa efectúe diligencias de investigación que nos interesen y que deseamos desarrollar, como para que el Ministerio Público termine de acotar y de, en definitiva, poder desarrollar averiguaciones que tiendan a corroborar lo que ya se ha expresado en esta audiencia. Desde esa perspectiva, señoría, creemos que el plazo de 100 días es el plazo adecuado. Fiscalía. El plazo legal que establece el legislador, su señoría, son 2 años, no es lo que voy a pedir. Precisar simplemente, es cierto, se han desarrollado sin control judicial, sin control de la defensa, porque no había necesidad de ningún abogado defensor hasta esta semana recién, su señoría, cuando se identificó al imputado por parte del Ministerio Público y las policías. ¿Qué necesita el Ministerio Público? Al menos, su señoría, 8 meses para finiquitar a cabalidad la presente investigación, y le señalo por qué también. Es cierto, se inició en enero del año 2017 el primer hecho, pero el último hecho ha acaecido en el mes de mayo, su señoría, de este año. De manera que no es posible entrar a contabilizar y considerar la realización de las diligencias solamente en relación al mes de enero del 2017, en definitiva desde mayo del año 2019 y en particular también en este caso, su señoría, desde el día de ayer, esto es el 8 de agosto del año 2019. Entre los elementos que fueron incautados previa autorización
Judicial, su señoría, se encuentra una serie de soportes de corte informático. Me refiero a computadores, discos duros, pendrive, discos compactos e incluso teléfonos celulares, todos los cuales deben ser analizados suficiente y debidamente por parte del equipo investigativo. La sola extracción, su señoría, de todos estos elementos no va a tardar menos de 3 meses atendido el número de todos los elementos. Hay sitios de suceso que analizar todavía suficientemente y recibir todos los informes periciales. Me refiero al domicilio del imputado, me refiero también al lugar de trabajo del imputado. Hay diversas declaraciones que en base no solo a las últimas diligencias del día de ayer, sino que a otras que venían desarrollándose, deben ser incorporadas a la carpeta investigativa. Los peritajes genéticos deben ser todavía debidamente precisados. Hay comparativos de diversa índole que desarrollar en base particularmente a lo encontrado el día de ayer en el domicilio del imputado. Deberemos comparar debidamente la polera, el pantalón, la camisa, zapatilla y otras prendas de vestir que fueron encontradas con la evidencia que se ha venido exhibiendo en la presente audiencia. Todo esto evidentemente sin perjuicio, su señoría, de las diligencias que en el curso de estas pueden surgir. No pido 2 años, ya lo indiqué, pero 8 meses considera el Ministerio Público que es un plazo más que razonable. Atendía también la experiencia, su señoría. Este equipo del Ministerio Público, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, ha tenido que atender también a otros hechos de similar naturaleza, con menos hechos en todo caso en el pasado, y en todos ellos ha habido necesidad prácticamente del máximo legal del plazo de investigación. Atendido todos estos elementos de juicio, solicito a su señoría los ya indicados 8 meses. Querellantes, por la diligencia que puedan solicitar. El Ministerio del Interior adhiere a lo solicitado por el Ministerio Público. Codelco. Su señoría, el Ministerio Público ha llevado a cabo una investigación extremadamente seria, acuciosa, responsable. Yo respaldo el plazo que señala el Ministerio Público que necesita y hago presente que el último de los hechos ocurrió hace 3 meses. De manera que el plazo de investigación que se ha señalado nos parece correcto y los cálculos que hace la defensa nos parece que no corresponden. Así que respaldo eso. Bien, Maximiliano Torrico. Adherimos al plazo solicitado por el Ministerio Público. Don Rafael Ferrada. Señorías, dada la complejidad y los distintos episodios que se están investigando, nos parece pertinente la solicitud de plazo planteada por el Ministerio Público, así que vamos a adherir los mismos términos. Bien, entonces el tribunal, a efecto de fijar el plazo de investigación, tiene presente las siguientes circunstancias: el hecho de tratarse de un solo imputado, de una investigación que se encuentra ya extensamente encaminada desde el principio del año 2017. Se atiende también a la medida cautelar decretada por el tribunal el día de hoy. Se fija prudencialmente por el tribunal un plazo de investigación de 150 días a contar de mañana bajo apercibimiento legal. Nada más. Copia del audio, su señoría. La defensa desea hacer 2 solicitudes más. Primero, respecto del lugar de reclusión, su señoría, de nuestro defendido. Quisiéramos hacer una solicitud. Se me ha dicho que debe ser trasladado al CAS. Así es, esa es nuestra solicitud. Y por último, considerando que ya se ha expresado y hemos tenido acceso a los antecedentes de la investigación, se nos ha indicado que esta no se trata de una investigación de carácter secreto. Sin embargo, por resguardo de la presunción de inocencia, por también lineamientos institucionales, la defensa quiere solicitar que se levante la confidencialidad en definitiva de la causa en SIAG. Nosotros no hemos logrado, hasta el día de hoy, temprano en la mañana, hoy día, en el sistema del Poder Judicial está reservado. No pudimos acceder a ninguna de la historia, digamos, de la causa y por lo tanto queríamos solicitar que esa confidencialidad que existe, que quizás es administrativa, se levante, señoría. ¿Fiscalía? No hay reserva de por medio. Bien. Se entonces levanta la confidencialidad desde el punto de vista administrativo en la causa SIAG. ¿Alguna otra petición? ¿No?
señoría me permite conferenciar con mi defendido antes de que lo ingrese. Sí, por supuesto. Bien, se cierra la audiencia entonces. Una consulta. Gendarmería me dijo que el caso era lo mismo que la unidad especial de seguridad, Casi. ¿Ya? porque el principio como a la, Sí, Ya, máxima seguridad entonces. ¿A cuál le dijeron? o sea, porque el caso Es lo mismo. me dijo que antes Ya, sí.